buenas tardes a todos. Creo que no tendrán inconveniente en que sea en español esta sesión, ¿no? Por el tema, ¿no? Pero bueno, me da mucho gusto verlos a todos. ¿Perdón? Sí, no se oye. No, solo tienen para la grabación, sí. Pero hablaremos fuerte para que se escuche. Sí, entonces me da mucho gusto verlos a todos, grandes amigos y personalidades aquí presentes. Desde luego destaco aquí la presencia de nuestros expresidentes de la barra, Gabriel Ortiz y Héctor Herrera. Me da mucho gusto que hayan venido. Y bueno, realmente estamos muy contentos de que la World Jurist Association nos haya dado y abierto este espacio nuevamente, como lo ha venido haciendo consistentemente en otros eventos en que hemos participado, tanto aquí en Nueva York como en Madrid, para la presentación de este Congreso Mundial. Desde luego tenemos un tema muy interesante, que es el México que viene, desde luego vinculado al Estado de Derecho en nuestro muy atribulado país. Y la idea de este panel precisamente fue que la abogacía organizada de México tuviera una participación en este Congreso Mundial de Derecho. Y para ello invitamos a los 3 principales colegios de abogados de México, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, representado por su vicepresidenta, mi querida amiga Isabel Davara, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, representada por su presidenta Nujat Ponce Curi, y desde luego aglutinándonos a todos está mi querido Gerardo Nieto, presidente del Consejo de la Abogacía General de la Abogacía Mexicana, y por eso es muy importante que tengamos este debate sobre temas de Estado de Derecho en nuestro país, sobre todo a partir de diversos tópicos que los expositores nos harán favor de desarrollar en diversos aspectos. Hemos creído que debemos de manejar temas de independencia judicial, que Isabel nos va a dar sus comentarios y reflexiones al respecto, sobre los organismos constitucionales autónomos, que Nujat nos hará el favor también de hacernos sus referencias. Y finalmente, el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, Gerardo Nieto, nos hará sus opiniones y reflexiones en cuanto a lo que estamos haciendo los colegios de abogados en México sobre lo que está sucediendo en nuestro país. En ese tenor, como inicio de este debate, yo quisiera puntualizar lo que muchos de ustedes ya saben. En México estamos teniendo problemas muy graves. Estamos ante una franca indignación por todo lo que hemos venido padeciendo a lo largo de los últimos tiempos. Desde luego, todos ustedes estuvieron presentes en la sesión inaugural de hoy, donde la ministra presidenta tuvo un discurso muy emotivo y donde subrayó la importancia de la independencia judicial en nuestro país, incluso señalando: sin independencia judicial no hay justicia. Creo que yo comparto plenamente lo que la ministra Piña nos ha referido no solo a todos nosotros, sino a todo el mundo, a todos los presentes a nivel global. Y creo que fue muy emotivo y la verdad, todos estamos muy emocionados con sus palabras. Pero esta gravedad que les apunto se ha actualizado todavía más en los últimos tiempos. Ya decía hace rato José Ramón Cosío que las manifestaciones en la plaza pública, en el Zócalo de nuestro país, cuando se quemaron efigies de la ministra presidenta, también las referencias del gobernador de Veracruz ante las afueras de la Suprema Corte de Justicia, donde se pasearon con ataúdes con los nombres de los ministros. Creo que eso nos debe de preocupar muchísimo, más aún cuando esto se está agravando día con día,
Por ejemplo, tenemos el caso de la juez del estado de Veracruz con 2 detenciones arbitrarias y sucesivas que dan la pauta que no solo se están dando ataques a la justicia federal, al Poder Judicial de la Federación, sino también a los poderes judiciales locales, y que esto seguramente se irá transminando a otras entidades federativas, y por ello me parece de la mayor importancia que tengamos este tipo de debates en estos foros internacionales, precisamente para valorar y debatir todo lo que está sucediendo en nuestro país y desde luego visualizar soluciones y posturas que tenemos que asumir como colegios de abogados. Es obvio que no nos podemos quedar callados, no podemos permanecer inermes ante esta delicada situación y en ese sentido agradecemos mucho que se nos dé esta participación en estos eventos porque necesitamos a los foros internacionales para dar valor a la lucha que estamos dando como colegios de abogados. Una de las cuestiones que hemos logrado es, por ejemplo, la barra de la ciudad de Nueva York, que emitió un pronunciamiento muy sólido en protección del Estado de Derecho en México, y esto se logró gracias a nuestra presencia en este tipo de eventos. También, como ustedes saben, y a instancias de los colegios mexicanos, logramos que la presidenta de la International Bar Association también emitiera un muy importante comunicado en favor del Estado de Derecho y en favor de nosotros como asociaciones de juristas. Por eso es muy relevante el que tengamos este tipo de pláticas y que precisamente los colegios de abogados que estamos aquí representados tengamos una participación para un despliegue real y efectivo para lograr que el Estado de Derecho prevalezca en México. Y en ese sentido me gustaría abrir este debate, Isabel, si me lo permites, que nos dieras tus puntos de vista en relación con la independencia judicial, que no solo es una cuestión que está de moda, sino que hoy la misma ministra presidenta nos hizo énfasis en la misma y que, como presenciamos todos los demás panelistas en esta sesión inaugural, también emitieron pronunciamientos muy sólidos, muy importantes respecto de la independencia judicial. Isabel, si nos auxilias con tus opiniones al respecto. No, claro, gracias, querido Víctor, por la magnífica introducción. Yo creo que has hecho tú ya mucho mejor el trabajo de lo que lo voy a hacer yo. Gracias a la World Jurists Association por tenernos aquí, a su presidente Javier Cremades. Es para mí un honor compartir un rato con ustedes, y gracias a mis compañeros de panel, porque somos muestra, como decía el presidente de la barra, de la unidad de la abogacía formal en México. Yo empezaría diciendo que es cierto que nuestro país está atribulado, pero también es cierto que creo que en estos últimos 4 o 5 años es cuando más orgullosos nos hemos podido sentir de ser abogados y de la labor que hacemos en defensa del Estado de Derecho, porque escuchaba al ministro Cosillo y a los anteriores ponentes, a la ministra Piña en concreto también, y siempre nos preguntamos por el Estado de Derecho, ¿qué es eso? Que a lo mejor ya tan manida la denominación, y nadie... Decía Eisenhower que el Estado de Derecho es eso que te das cuenta que es cuando lo vas a perder o cuando lo perdiste, ¿no? Estamos acostumbrados a que está y a que existe, y creo que en México lo que se ha visto en estos últimos años es que, a pesar de los grandes ataques, de los verdaderos ataques al Estado de Derecho, en el que la independencia judicial es lo único que nos queda, el único poder basado en este principio, evidentemente, que todos conocemos, de Charles de Condat Barón de Montesquieu, de la división de poderes, el único poder que nos está sosteniendo vivos. El poder legislativo está cooptado desde el primer minuto que el presidente de la República tomó posesión. Además, 6 meses antes de empezar, ya empezaron los movimientos en el poder legislativo, y ha seguido hasta ahora, ¿no? Entonces,
para empezar, varias de las cosas que decías, Víctor, es lo que yo me planteaba cuando hiciste el favor de decirme que habláramos de independencia judicial en mi turno, ¿no? Primero, que es básico, que se basa en la división de poderes de la que hablábamos, pero, y que en México este principio de independencia judicial y de división de poderes y del fortalecimiento del poder judicial, sobre todo desde el 88, empezó a tener una gran relevancia y ha sido ahora en esta administración cuando se están viendo estos ataques de los que hablaremos después. Que es un derecho que se considera además absoluto, aparte de lo que estabas mencionado. ¿Por qué? Porque no puede, la Corte Interamericana dice que es un derecho que ni siquiera puede dejar de aplicarse en un estado de excepción, porque no cabe ninguna situación en la que uno no pueda pensar que no tienes derecho a un juez imparcial o a un juez justo, porque una vez que no tienes derecho a un juez imparcial o a un juez justo, no hay justicia para el justiciable y todo acaba mal, no solo en las personas físicas o en los titulares de los derechos, sino, por ejemplo, en las empresas que huyen de los países que no tienen una justicia imparcial. Que la independencia judicial tiene que defenderse como valor y como garantía, es decir, como un valor de un sistema funcional, pero también como garantía, como mecanismos para salvaguarda de esa independencia judicial. No tiene otro límite, por eso que decíamos un derecho, no tiene otro límite que el juez tiene que estar sometido al imperio de la ley, porque la ley, señores, sí es la ley, pese a lo que dice nuestro presidente de la República, ¿no? Entonces, el único límite que tiene la independencia judicial es el sometimiento a la ley y al ordenamiento jurídico en su conjunto. ¿Cuál es la situación que tenemos actual? Yo fui recopilando porque, bueno, has hecho un magnífico trabajo, Víctor, pero a veces se nos olvida porque hemos vivido tantas cosas y el quebrantamiento es tan diario, además se ha ido acelerando en los últimos tiempos, que uno ya lo pasa por alto, ¿no? Para empezar, cuando el 2 de julio del 2018 amanecimos con una nueva distribución política en que el Ejecutivo y el Legislativo actúan como un solo poder, ¿no? Quebrantando totalmente la división de poderes, empezaron a haber una serie de reformas legislativas o de intento de ellos, abrumadores, ilimitadas y en muchas ocasiones ilegales para expandir el poder del presidente, el poder presidencial. Mencionaba el ministro Cossío el caso del juez Gómez Fierro, que ya se nos ha olvidado, pero ni siquiera era solo de competencia económica, sino, claro, cada quien habla de lo que le compete, pero cuando se intentó hacer una reforma absolutamente ilegal en contra de los derechos humanos para tomar los biométricos de todos los ciudadanos con los celulares, el juez Gómez Fierro concedió suspensiones y el presidente de la República le atacó en una mañanera al día siguiente de hacerlo, ¿no? Y empezó así, como era un juez que a lo mejor no era la Suprema Corte, pues nos dejamos ir y la Suprema Corte nos defendía y nos salvaba en último momento, ¿no? Pero empezó haciendo cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal mediante la existencia de las delegaciones, ¿no? En los estados, para que el poder local pasara a un poder centralista y federal sin que nos diéramos cuentas, ¿no? Evidentemente con temas después presupuestales. Los organismos autónomos, ¿no? Constitucionalmente autónomos, de los que hablará Nujat, son un ataque y un frente de ataque y un objetivo desde el inicio de su mandato. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la independencia judicial es lo que puede parar que estos ataques contra los otros poderes, ¿no? Y el Poder Judicial de la Federación, sin duda alguna, ¿no? Desde el inicio. El 5 de febrero, el Día de la Constitución, ¿se acuerdan? Ahí la ministra Piña acaba de tomar posesión y en un acto público, la verdad es que protocolariamente se la hizo un feo y ella, en representación del poder que representaba, no se puso de pie cuando entró el presidente de la República, ¿no? Y ahí él dijo, ella está ahí por mí, ¿no? No, déjenla estar cansada, ¿no? Ese es el tipo de señalamientos bonitos, porque estos son los bonitos que hace el Poder Judicial, ¿no? La ministra Piña siempre dijo que la Corte iba a hablar por sus sentencias y eso es lo que ha hecho. No se está manifestando, está aguantando las manifestaciones absolutamente radicalizadas que has señalado. Hace un mes y medio que fuimos a visitarla en el Consejo General de la Abogacía, nos recibió amablemente en su despacho y no se podía hablar de los gritos que tiene que soportar a todas horas de traidor a la patria, que además eso nos une, ¿no? Porque a los abogados también nos ha considerado traidores a la patria, ¿no? Por el ejercicio de la defensa que nos corresponde en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, pues somos traidores a la patria todos ellos, por lo menos a nosotros todavía no nos pone ataúdes porque no nos conoce a todos, ¿no? Pero ese es el tipo, y son personas que están pagadas para gritar día y noche
al pie del despacho de la ministra. No se puede estar, no se puede trabajar, no se puede hablar. Bueno, después, recuerden el plan B, ¿no? Bueno, maravilloso plan B, llegamos, nos manifestamos, ¿no? El ministro Cossío da un discurso absolutamente técnico en el que nos dice claramente dónde está nuestra salvación, que es la Corte. Vamos con la Corte hace su trabajo y entonces al día siguiente que hace su trabajo, primero cuando el ministro Lainez da la suspensión definitiva, le llama Su Alteza Serenísima, ¿no? Y dice que lo que le pasa es que no ha sido elegido por el pueblo. Ya iba ahí sembrando su semilla porque además, tengan ustedes en cuenta, y eso también nos lo dijo, que a veces nosotros hablamos en unos términos muy técnicos que la gente no entiende. Entonces, cuando les hablamos de Estado de Derecho, cuando les hablamos de la división de poderes, o cuando les hablamos de por qué los jueces no tienen que ser elegidos como políticos, sino conforme a unos criterios de esa división de poderes, no nos entienden. En cambio, cuando alguien dice es Su Alteza Serenísima y hereda el puesto, le entienden mucho más, aunque no sea lícito decirlo, ¿no? Y después de haber pasado esa primera reforma contra el Plan B, si recuerdan, había una segunda, la suspensión, de obtener la suspensión, había una segunda y entonces le tocaba al ministro Pérez de Ayán y un día antes él pide que ese ministro no pueda votar porque dice que no es independiente. Es una cosa absolutamente, quiero decir, las transgresiones que se están haciendo de manera flagrante a la división de poderes y al Estado de Derecho son continuas, son día a día y se están incrementando según se acaba el tiempo de su administración o según pasan los días y consigue menos cosas. Pero ya no es que nos hayamos acostumbrado, es que es impresionante que se le permita a un titular del Ejecutivo de un Estado democrático y de derecho decir las cosas como las dice, porque otra cosa es hacerlas y que no nos enteremos, que estaría mal, pero además de decirlas, quiere decir que no tiene absolutamente ninguna contención acerca, y esto no es una crítica acerca del titular del Ejecutivo, son hechos los que les estoy diciendo de lo que está, de eso, de para él la ley no es la ley, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la ley, que es lo que nos da igualdad a todos ante la ley, pues para él no es la ley, ¿no? Después, como estabas comentando, ¿no? Radicaliza a todos los manifestantes, ataúdes y gritos, ¿no? Y además dice que si su partido vuelve a ganar y tiene la mayoría en cámaras, va a mandar un mes antes de que deje eso pasa el 7 de mayo, a un mes antes de que deje la presidencia, una iniciativa para que los ministros sean elegidos por voto popular. O sea, ya les digo, no solo es lo que hace, sino la desfachatez como lo hace, es decir, no tenemos ni siquiera los modos, ¿no? El 11 de mayo, si recuerdan, empieza a poner toda la lista de privilegios de lo que tienen los ministros de la Corte, ¿no? Sueldos, que además eso de que ganan más que el presidente no es cierto, porque no solo es lo que uno gana en sueldos, sino todos los monumentos que recibe alrededor, ¿no? Y luego las detenciones de las juezas que estabas comentando, que son de pavor, porque son detenciones grabadas en las que se ven a mujeres que han cumplido su deber ejecutando una sentencia, una resolución, y son cooptadas y llevadas sin juicio previo a la cárcel y pasan ahí las horas que se debe o lo que sea por cumplir la ley, ¿no? Y no pasa nada contra el Ejecutivo que le mandó, ¿no? En este caso el gobernador. Y evidentemente, después de todos estos hechos, además sabemos que gran parte del peligro viene en la negociación del presupuesto. Es decir, en que si no se pliegan de una manera, se van a plegar de otra. A mí me parece, y lo hemos comentado muchas veces al seno de los colegios del Consejo, que debemos mandar un mensaje claro. Estamos para apoyar el Estado de Derecho, pero con cuestiones concretas. Y sabemos que uno de los grandes peligros vienen ahora al querer ahogar en el presupuesto a la Corte, al Consejo de la Judicatura y al Poder Judicial en general. Porque, claro, si les ahogas con presupuesto, entra la corrupción, entra la falta de transparencia y se cae el sistema. Y les vuelvo a decir como empezaba, es un derecho absoluto. El derecho a un juicio justo, el derecho a una imparcialidad, a una transparencia, como decía la ministra Piña, no es un privilegio de los jueces, es un privilegio de los justiciables. Entonces, de nuevo, me permito un poco congratularnos a todos los que estamos aquí luchando por el Estado de Derecho de a de veras, ¿no? Con acciones concretas, a los colegios y, bueno, pues gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Isabel.
Bueno, creo que otro de los aspectos más relevantes en contra de estos embates al Estado de Derecho, sin duda también ha sido no solo al Poder Judicial de la Federación, ya referimos a los poderes judiciales locales, sino también a los denominados organismos constitucionales autónomos. A mí en lo particular me ha preocupado mucho la actitud del Ejecutivo en relación con el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, donde prácticamente ha cooptado y ha logrado que no sesione este importantísimo organismo que sobre todo tutela la transparencia de las diversas decisiones. Querida Nuhat, tú eres una gran experta en esa materia y nos gustaría mucho que nos dieras tus reflexiones sobre todo al Estado de Derecho, a estos ataques contra los organismos constitucionales autónomos. Tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias, mi querido amigo Víctor Olea. Gracias por la invitación a la World Jurist Association, a su presidente Javier Cremades. Muchísimas gracias, querida Isabel, mi querido Gerardo, porque efectivamente este es el resultado de un trabajo en equipo que sin duda genera grandes y muy buenos y mejores resultados. Así es que muchísimas gracias por siempre hacer equipo y por siempre buscar esa empatía. Yo les voy a platicar un poco sobre el conflicto del INAI, porque además de tener el honor de presidir a NADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, tengo el honor hasta el día 31 de agosto de este año de presidir el Consejo Consultivo del INAI. Y entonces, pues hemos tenido, digamos, tanto como abogacía como ciudadanía, pues distintas estrategias para la defensa de este organismo. ¿Qué hace el INAI? El INAI tutela la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. ¿Qué pasa si alguien quiere saber cuántas semanas cotizadas tiene en el IMSS? Puede preguntarlo vía derecho de acceso. ¿Qué pasa si alguien quiere saber cuánto costó una obra pública o cuánto se destinó a comprar vacunas? Se ejerce vía derecho de acceso. Y si no me dan o no me garantizan ese derecho de acceso, pues entonces el INAI entra, digamos, avante y entonces hace que ese derecho sea realmente ejercido. ¿Qué ocurrió? Salieron el INAI tiene que estar su pleno constituido por 7 comisionadas y comisionados, y entonces nosotros advertíamos que iban a salir 2 comisionados el año pasado. Salen, se publica la convocatoria, se hace todo un proceso para el nombramiento de los nuevos comisionados, se llega a un listado de 13 finalistas, ya con entrevistas y todo. El Senado no nombra, el Senado no nombra, el Senado no nombra. Nosotros por ahí de diciembre advertimos que en marzo salía un nuevo comisionado y al salir ese comisionado, el Pleno se quedaba con menos de 5, lo que lo impedía sesionar. Entonces hicimos una recomendación al instituto, a su presidenta Blanca Lilia Ibarra, que además ha llevado una defensa, pues la verdad, impecable y muy valiente del INAI, para solicitarle que, pues entre otras gestiones, también podía presentar una controversia constitucional. Y nosotros, como Consejo Consultivo, presentamos creo que nunca antes visto hasta hoy, como un órgano ciudadano. Se presentó un amparo en nombre de las y los ciudadanos, diciendo, oye, no es posible que un derecho tan importante pues no esté garantizado, ¿no? Y entonces, pues iniciamos esa doble vía. Por un lado, el INAI, que toma la determinación de presentar la controversia constitucional, misma que está en su proceso, y nosotros, como órgano ciudadano, pues presentamos este amparo. La verdad es que no sabíamos qué suerte íbamos a tener. Se presenta el amparo, primero nos lo desechan, después presentamos un recurso, nos lo admiten y nos dan una suspensión provisional. Y esa suspensión provisional decía, Senado de la República nombra. Pasa el tiempo, sale el siguiente comisionado y el INAI queda inoperante. El INAI, la última decisión que toma en su pleno precisamente fue pues tanto el tema del presupuesto, del que ya también hablaba Isabel y que pues sin duda puede generar ahí alguna cuestión, y 2, pues iniciar la controversia constitucional. Nosotros en vía de mientras ya teníamos una suspensión provisional. Después nos dan la suspensión definitiva y en esa suspensión definitiva, le volvieron a decir al Senado, nombra. Han visto esto seguramente en redes, en medios. Ha sido, la verdad, una juez muy valiente que nos ha dado esa suspensión definitiva, que ya incluso hubo una primera multa para el incumplimiento de la falta de nombramiento
de las y los comisionados pendientes. En esta vía, faltando 3 comisionados, una de las aspirantes a comisionada se ampara y tiene una suspensión definitiva. Entonces nosotros ampliamos nuestro amparo para que ahora pudiéramos dejar a salvo, digamos, los derechos de esta persona, pero que se pudiera hacer el nombramiento de los 2 comisionados pendientes. ¿En dónde es en donde estamos? Pues por un lado, como ustedes saben, el proyecto que se presenta en la Suprema Corte está pues ahora reasignado a otro de los ministros, precisamente para poder pues llegar a esta resolución sobre la falta de nombramientos. Y por el otro lado, pues vía ciudadana, estamos en espera, ya no se convocó un periodo extraordinario de sesiones, que es lo que la jueza había solicitado para efectos del nombramiento, y entonces pues estamos en espera de que esto se nombre. ¿En dónde estamos hoy en día? Bueno, como ustedes saben, también por temas electorales han habido distintos movimientos con algunas autoridades, entre ellas en el Senado, y entonces pues eso puede hacer que estos nombramientos puedan darse. La verdad es que la idea es que se pueda tener ya al menos otros 2 nombramientos, y les digo 2 de 3 porque recordemos que una tiene un amparo con una suspensión definitiva que debe resolverse. Entonces, al menos 2 nombramientos se pueden dar. Y están en paralelo estas acciones. Mucha gente ha pensado que es la misma acción, pero no, han sido 2, una la que inicia, les digo, el Pleno, y otra la que hicimos como Consejo Consultivo. Y les digo que como órgano ciudadano ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia de mucho enriquecimiento, mucho aprendizaje, porque estos organismos constitucionales pues tienen sus consejos consultivos. Y es lo que decía Isabel, en donde también agradezco y me encanta que estemos aquí, porque a todos estos problemas que vamos a poner, que seguro Gerardo le pondrá todas las soluciones, porque es su chamba, pero la verdad es que lo padre es ese enriquecimiento y decir, oye, ¿cómo hacemos equipo para que realmente ciudadanía y autoridades lleguemos a un buen resultado? Lo he dicho siempre, me parece que es momento de estar más unidos que nunca, de trabajar en una sola agenda, que sea una agenda por México, y eso solo se logra con todos ustedes. La verdad, a mí me encanta trabajar en equipo con los colegios, porque hemos hecho una gran sinergia, y como ciudadanía también se puede. Mucha gente dice, oye, ¿yo qué hago? Han habido algunas promociones, algunos amparos, que no sé si han escuchado, el INAI ha sesionado para ciertos casos en específico. De, oye, yo traigo un tema de derecho de acceso porque no hay vacunas para tal, o porque no hay, no sé, están mermando este derecho de transparencia, y entonces los jueces que analizan esto, pues pueden dar esa orden para que, no obstante el INAI tenga 4 comisionadas y comisionados, pueda sesionar ese asunto en particular. La verdad es que pues hay un cúmulo de cuestiones por resolverse. El INAI no ha dejado de funcionar. Si alguno de ustedes presenta una solicitud de derecho de acceso o algún tema de protección de datos, todas las áreas siguen trabajando. Lo único que no puede sesionar es el Pleno para la toma de decisiones, pero ya tiene, digamos, todo listo para poderlo hacer. ¿Qué sigue? Ya lo decía también Isabel, el tema del presupuesto es una manera de apretar también a los constitucionales autónomos. El presupuesto del INAI está por resolverse, se resuelve por el Senado de la República, que es quien lo ha nombrado a los comisionados pendientes. Entonces, la verdad es que hacemos votos porque estas estrategias puedan dar como resultado el nombramiento de los comisionados que están pendientes por hacerse, porque la verdad es que quienes más resultamos afectados somos todas y todos. O sea, si no hay INAI, perdemos derechos fundamentales que han costado años obtener y que además, pues como mexicanas, como mexicanos no podemos darnos el lujo de perder esta batalla. Es una obligación del Senado de la República el hacer los nombramientos. Ya está todo el proceso y entonces apelamos a esa voluntad política, tanto por el tema de pues del beneficio que vamos a tener todos y también por la etapa electoral. La verdad es que no puede haber bienestar social sin INAI, no podemos tener unas elecciones transparentes sin el INAI, y entonces pues estamos buscando, les digo, desde los colegios, desde la ciudadanía, pues esta lucha para que este organismo pues funcione. Me remito a él porque el INE pues ya tuvo, digamos, esa batalla, también ya se fue, como decía muy bien Isabel, en los temas hasta la Corte,
y pues esperemos que esto resulte. La verdad decirles que como ciudadanos podemos hacer mucho, el chiste es organizarnos y hacerlo por la vía que se debe de hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Nujat. Pero yo quisiera poner un punto muy medular en esta plática y que nos gustaría, Gerardo, que tú nos los trataras de resolver, porque ya hemos visto que la Suprema Corte del Poder Judicial de la Federación se ha constituido en un verdadero baluarte, un dique, no solo en la división de poderes, sino también en protección del Estado de Derecho. Pero me queda claro que los colegios de abogados, los tres principales que estamos aquí representados, el Ilustre, la NADE, la Barra, hemos por nuestro lado realizado pronunciamientos, cuestiones reactivas, algunas también proactivas como las que tú referiste del INAI. Nosotros también lo hicimos como Barra en relación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero Gerardo, tú que eres el presidente del Consejo General de la Abogacía mexicana, que aglutina a los tres principales colegios de México, nos gustaría que nos refirieras qué estamos haciendo como colegios de abogados, cuál es el futuro del papel de nosotros como colegio de abogados, de asociaciones de juristas en pro del Estado Constitucional de Derecho. Muchas gracias, Gerardo. Con mucho gusto. Encantado de estar aquí. Desde luego agradecer a Javier Cremades y a World Jurist Association la invitación. Miren, en México, muchos de ustedes ya lo saben, otros tal vez medianamente, pero el rol de los colegios de abogados es un rol muy importante, pero sin todos los recursos que nos gustaría tener para realmente ser un contrapeso. ¿A dónde voy? A diferencia de muchos países, en México la colegiación no es obligatoria. En México uno termina los estudios profesionales, obtiene su título, algunos ni eso, pero en fin, una cédula profesional y puede ejercer la profesión en cualquier materia. Hoy puedo llevar un asunto complejo de índole fiscal, mañana puedo llevar un asunto ambiental y pasado mañana, ¿por qué no un asunto de marcas? ¿Tendré yo la capacidad para poder prestar ese servicio profesional de calidad, que es lo que la sociedad mexicana demanda? Pues difícilmente. ¿Pero por qué lo hago? O aquellos que lo hacen, pues porque no hay ninguna regla que impida. Una de ellas pudiera ser la colegiación, pero como lo comenté, en México no es obligatoria. Sé que hay algunas personalidades que no están de acuerdo en que la colegiación sea obligatoria, pero si nos remitimos a las experiencias internacionales, curiosamente advertimos que en aquellos países donde la colegiación sí es obligatoria, normalmente la profesión jurídica es vista desde otra óptica por la sociedad. Y no solo me refiero a países desarrollados, también me refiero a países en vías de desarrollo como lo es México. ¿Y por qué la sociedad tiene una opinión más positiva de la profesión jurídica en aquellos países? Pues porque los abogados que prestan ese servicio en general, como promedio, tienen una mejor calidad que los abogados mexicanos, como promedio. Pero ¿y por qué si ambos tienen un título y una cédula, o casi todos? Pues porque la colegiación no es obligatoria. En consecuencia, la sociedad demandante de un servicio jurídico no tiene a dónde acudir para saber si la probabilidad del servicio que va a recibir al elegir a un abogado es alta de que es un abogado responsable y preparado. Esta situación, desde luego, hace que los colegios de abogados de afiliación voluntaria
pues tengamos que redoblar esfuerzos para poder hacernos de más miembros de los colegios y así poder cumplir con 4 principales funciones de todo colegio serio, profesional, en este caso de abogados en el país. Educación profesional continua, vigilancia del ejercicio ético de la profesión. Es increíble en México ver actuaciones realmente ilegales, fraudes, etcétera, y no pasa nada respecto de ese profesional del derecho o cuasi profesional. Desde luego también el trabajo pro bono, siempre en sociedad la conciencia de dar un poco más a aquellos sectores vulnerables, siempre nos hará mejores seres humanos y mejores abogados. Y desde luego la defensa de la defensa, aquel instrumento de los colegios para defender a sus colegas cuando estos se ven atacados por poderes formales o fácticos sin fundamento y por el mero hecho de ejercer su profesión. En consecuencia, ante una situación así, en México hay muchos colegios de abogados, pero en realidad hay 3 principales colegios de abogados que se preocupan por cumplir con estos compromisos y hacerse de más miembros, que no es fácil porque hay que pagar una cuota. Pues sí, hay que pagarla, evidentemente. Pues es más fácil no pagar la cuota y ejercer mi profesión aparte. Entonces tenemos que hacer una labor doble de convicción ante la sociedad. No puedo forzarte a que formes parte de un colegio, pero sí puedo convencerte de que vale la pena. ¿Y por qué vale la pena? Porque vas a ser mejor abogado, porque vas a relacionarte con otros colegas. Si eres humilde vas a aceptar que vas a aprender de los demás y tú también vas a enseñar a los demás y en consecuencia vamos a formar un sector profesional de mayor calidad que el que tenemos. Y así hemos venido trabajando. En el extranjero y en México nos preguntaban: oye Gerardo, pero ¿cómo es posible que si yo quiero tener contacto con la abogacía organizada de México, ¿con quién voy? ¿Ya han escuchado a los grillitos en la noche? Pues no sabíamos. En México y en el extranjero. En parte, por esta y otras razones, fue que hace no muchos años se decidió crear el Consejo General de la Abogacía Mexicana. Este Consejo General de la Abogacía Mexicana, cuyos asociados son los 3 principales colegios, y desde luego que es incluyente y está abierto a recibir otros colegios de abogados siempre que cumplan los requisitos estatutarios. Y ahí es en donde viene el problema, porque varios quisieran formar parte del Consejo General de la Abogacía Mexicana, pero no cumplen con los requisitos estatutarios para ello. Sin embargo, la puerta está abierta para aquellos colegios serios que quieran formar y fortalecer el Consejo de la Abogacía Mexicana. Sobre estas bases, entonces, ya hay una voz común, ya hay una cara común de la abogacía organizada en México, algo por lo que hemos luchado por años, pero no se ha hecho por un reconocimiento legal u oficial, se ha hecho con esfuerzos de los particulares, de los que ejercemos la profesión de manera libre y procuramos hacerlo de manera seria, profesional y ética. Ante esta situación, entonces hemos unido esfuerzos para, a través del Consejo General de la Abogacía, atender los problemas cuyo calado exige la actuación de la abogacía mexicana organizada. Y no solo de un colegio, sino de los 3 principales colegios juntos. Viene 2018, se antoja, por supuesto, la actuación de los 3 colegios unidos para poder de alguna manera hacer frente a todas estas actuaciones que constituyen serias amenazas a la democracia, al Estado de Derecho, al orden jurídico.
¿Qué hemos hecho entonces? En este escenario de cosas, hemos procurado diseñar una estrategia con 3 fines fundamentales. Primero, difundir y generar alianzas tanto en el exterior como en México para procurar actuar conjuntamente cuando vienen este tipo de amenazas. Y así hemos tenido estas alianzas con la Organización de los Estados Americanos. El año pasado estuvimos presentes y firmamos un acuerdo de colaboración, con la American Bar Association, con la International Bar Association y con otras organizaciones, incluso en México, con el mismo Poder Judicial Federal, con la Asociación de Jueces y Magistrados de Circuito, con la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y con otras organizaciones cuyos objetivos son afines. De tal manera que cuando se presente el momento podamos actuar de manera organizada, unida, rápida, seria, y que la sociedad mexicana sea consciente de que los abogados organizados estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para procurar poner un freno en la medida de lo posible a las amenazas, a estos principios esenciales de todo país civilizado. También, desde luego, a través del Consejo General de la Abogacía hemos acordado como estrategia emitir posicionamientos cuando el tema así lo exige. Posicionamientos que ustedes han de comentar. Bueno, pues es muy fácil, preparas ahí una cartita y la difundes. Hay que poner de acuerdo a 3 colegios de abogados cuya membresía suma más de 10,000 abogados. En la redacción de un documento que tiene que ser prudente, pero técnico, serio y certero. No es cosa fácil. Y así yo quiero agradecer en este momento precisamente la ayuda y el auxilio de los representantes de los 3 colegios de abogados asociados al CEGAM, porque siempre han mostrado una actitud proactiva, abierta y flexible, y así hemos podido emitir 18 pronunciamientos en los últimos 16 meses. ¿Que hemos recibido en contra algunas amenazas? Sí, sí las hemos recibido. Pero primero está nuestra convicción para actuar unidos a favor de México y en contra de cualquier amenaza que pretenda destruir el orden democrático de este país. Y continuaremos haciéndolo, sin importar las consecuencias. Y así hemos estado también unidos, insisto, con la ministra Piña, para acordar el tercer, y con esto concluyo, punto fundamental de la estrategia que hemos acordado, que es difundir con palabras llanas, digeribles y sencillas a toda la población posible por qué es importante la democracia, la independencia judicial y el respeto al orden jurídico, porque suena re bonito, pero el 80% de la población mexicana no sabe el alcance o lo que ello significa en el fondo. Por ello, entre otras razones, hemos estado trabajando para difundir próximamente, y se está trabajando en ello y vamos muy bien, a través de televisión abierta, algunas sesiones al público en general sobre la importancia de estos principios. Y agradezco desde luego a la Suprema Corte de Justicia que estamos a punto de reabrir esos proyectos, de comunicarnos con la sociedad mexicana para tener un impacto todavía mayor de lo que estamos haciendo como abogacía organizada. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Gerardo. Yo quisiera, antes de hacerles otras preguntas y continuar con el debate, hacer referencia a que tenemos, afortunadamente, con independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí representada por mi querido Eduardo Ferrer MacGregor, Premio Nacional de Jurisprudencia. Vicepresidente de la Corte Interamericana, y realmente lo que ha ayudado mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, ha generado un verdadero paradigma, un cambio en la jurisprudencia mexicana a través de esas resoluciones.
Y desde luego, Gerardo, retomando tus reflexiones que mucho agradezco y que son muy elocuentes y que comparto plenamente, yo sí quisiera destacar que los colegios de abogados tenemos que ser más proactivos. Y más proactivos lo hemos ya venido intentando, por ejemplo, con la promoción de diversos amicus curiae, que los diversos colegios lo hemos hecho en múltiples ocasiones y por diversos temas, pero también en amparos estratégicos. Creo que es algo donde ya no debemos conformarnos con ser reactivos, sino con ser absolutamente activos en todo este tipo de cuestiones. Y algo, Isabel, que quisiera retomar de tus palabras acerca de la independencia judicial y de que finalmente tocaste el punto, quisieras que nos ampliaras cuál es tu concepto en relación con esta anunciada reforma que va a plantear el Ejecutivo Federal con referencia a la elección popular de los ministros. ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál es la gravedad que tú percibes en esto? ¿Se va a lograr? ¿No se va a lograr? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Isabel? Sí, gracias, Víctor. La gravedad técnica pues no sería ninguna. El problema es la gravedad real del hecho de que tenga o pueda tener otra vez mayoría parlamentaria y entonces seguir con una absoluta desfachatez. Estaba pensando, ¿no?, cuando mencionabas al doctor Ferrer MacGregor, ¿no?, y la resolución de la Corte, sí, y cómo se interpretó por el Ejecutivo. Dijo que ¿qué era eso de un tratado internacional? Un señor notario, ¿no? Quiero decir, la desfachatez que existe ante el pisoteo completamente a diario del Estado de Derecho y sin ninguna intención de taparlo. Entonces, la gravedad formal o técnica, si quieres, pues ninguna. Nuestros ordenamientos jurídicos no cabe la elección popular de ministros ni de jueces porque no son políticos y porque existen otras garantías para que no sea así. Ahora bien, si hay reformas legislativas como ha prometido, o sea, textualmente dijo el 7 de mayo, si mi partido consigue la mayoría, un mes antes voy a poner una iniciativa legislativa para que se elijan por voto popular. Bueno, pues como lo del juicio político de ayer. Uno dice, ¿cuál es la gravedad técnica? Si es que no podemos hablar de gravedad técnica ante dos poderes que actúan sin ninguna división de poderes, como uno, que es el legislativo y el ejecutivo, a las órdenes de un mandato presidencial que además parece que se va a seguir perpetuando, ¿no? Una de las candidatas ha dicho también que va a plantear lo de la elección popular de ministros. El otro candidato dijo que era eso del Tratado Internacional, que el problema era que era la Corte Interamericana y que por qué había que hacerle caso a eso, ¿no? Cuando eso es, no sé, elección de derecho 1.0, ¿no? Pero claro, eso es elección de derecho 1.0 para nosotros, no para la ciudadanía, a la que, claro, le vendes el mensaje de que hace una Corte Internacional metiéndose en los asuntos de México soberano, ¿no? Entonces, técnicamente, pues no, pero es un poco como los temas que estaban hablando los compañeros, ¿no? O sea, nosotros, como bien decías, nosotros desde el Observatorio Internacional de Ilustre nos hemos especializado en la figura de amicus curiae, porque pensamos que es el valor añadido que podemos darle como abogados a la defensa constitucional de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, hace 2 semanas, cuando se hizo el tema que estaba hablando Nujat del INAI, porque es a lo que me dedico, en ese amicus curiae lo había hecho yo, y nos reunimos presencialmente con 4 señores ministros. Evidentemente 3 no nos quisieron recibir, le dejamos ahí nuestra notita, y otros tantos pues ahí nos fuimos campechaneando y estuvimos trabajando en nuestra parte como abogacía para apoyar a mí me parece que además la figura de amicus curiae hoy es aún más bonita y más necesaria en este soporte de la independencia judicial, que no tiene nada que ver con nosotros porque somos abogados, somos el gremio de abogados, pero claro, es el Poder Judicial. Entonces, me parece que esta figura de amicus curiae, sí, pues somos amigos de la Corte, en lo que podemos. Ellos tienen que soportar el peso final, pero nosotros en lo que podemos también. O como decía, el ejemplo que estaba poniendo Nujat, igual, es que es impresionante que este señor, y digo el titular ejecutivo porque es el que está quebrantando día a día, ¿no?, en la mañanera con, y con acciones y no acciones, ¿no? Pues cuando era regente de la Ciudad de México, el único órgano garante de transparencia que no salió fue el de la Ciudad de México, porque odia la transparencia. Y es impresionante, y la rendición de cuentas. Y ya cuando salió de regente
pudo entrar en Infociudad de México. Pero es impresionante que alguien tenga, porque está mal que la odies, pero que además no tengas desfachatez en decir que la odias, que es el instrumento que tenemos para que rindas cuentas, es que ya hemos pasado todos los límites de poder. Entonces, cuando preguntas la gravedad, técnicamente cualquiera de nosotros podríamos decir, no, hombre, eso no puede pasar. ¿Qué es lo que está pasando al final? Que tiene que llegar hasta la Suprema Corte y además en unas votaciones súper ajustadas, porque encima existe este malsano equilibrio, ¿no? Porque además no nos hemos hecho todos pato, pero hubo ahí una dimisión de un señor ministro nada clara, o lo que podemos entender como nada clara. Entonces, la coacción ha estado durante todo el quebranto al Estado de Derecho, pero es que ahora es. Técnicamente no, querido Víctor, pero en la práctica estamos teniendo que pelear contra cosas que no deberían haber tenido nunca inicio. Es decir, ¿cómo puedes admitir las iniciativas que se han estado admitiendo? ¿Cómo esta de un juicio político? ¿Qué sentido tiene? Sí, pero bueno, pues igual se admiten. Claro, eso sí, pues van los 11, ¿no? No los 8 o los 9. Muchas gracias, Isabel. Querida Nujad, hace pocos días celebramos en un evento que coorganizamos la Barra y la NADE sobre el Día del Abogado, celebramos. Y de verdad nos hizo muy buenas reflexiones en este momento, Gerardo, pero quisiera tu opinión como presidenta que eres de ANADE, ¿hacia dónde vamos como abogacía? Realmente estamos en momentos muy delicados, muy graves, muy peligrosos en México, y hemos hablado sobre independencia judicial, hemos hablado sobre organismos constitucionales autónomos, pero me gustaría tus reflexiones, Nujad, en relación ya más en concreto a la abogacía mexicana. Es decir, no solo estamos sufriendo embates a la independencia judicial, como tú lo mencionabas, también como profesión estamos sufriendo ataques, nos han tildado de conservadores, de traidores a la patria, pero tomando en cuenta esas reflexiones que hicimos en ese magnífico evento del Día del Abogado, nos gustaría tu opinión, me gustaría, creo que a todos los aquí presentes desde luego, tus reflexiones acerca del futuro de la abogacía en México. Muchísimas gracias, querido Víctor. Fíjate que, y agradezco la pregunta porque yo siempre he pensado que ningún país, ninguna organización, ningún colegio, nadie puede generar una trazabilidad de una estrategia futuro si no reconoce, conoce y abraza su pasado y aprende de él. Por eso cuando tú haces mención a los expresidentes de la Barra, yo a los de ANADE o a los del Ilustre, son los pilares que nos han hecho construir, y por eso a mí sí me da mucho gusto cuando veo expresidentes de los colegios aquí presentes, porque si no, lo que hoy estamos haciendo cuando seamos expresidentes, pues es importante que quien siga aprenda de, ¿no? Y que no cometan los mismos errores, porque pues, también uno aprende cuando se equivoca. Yo creo que la abogacía está en un punto neurálgico en el sentido de a nosotros, y yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí, nos tocó esperar un año a que llegara un tomo actualizado de la enciclopedia, ¿no? Y lo decíamos actualizado. Hoy, con la disponibilidad que hay de la información, herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, hay mucha gente que dice, ¿para qué estudias Derecho? Si ya viene un robot a impartir justicia. Bueno, yo estoy en contra, o sea, yo no coincido con eso. Yo creo que al contrario, yo creo que los retos, por ejemplo, para la abogacía respecto de la adopción tecnológica, respecto del uso de tecnología, respecto de el uso ético de la inteligencia artificial, va a ayudar a que seamos mejores profesionistas, a ser más eficientes y a pues tener a lo mejor mejores opiniones en menos tiempo. ¿Se acuerdan cuando salió el JUS? Era una bondad, ¿no? O sea, te tardabas la mitad del tiempo o menos que ir a buscar los precedentes. Entonces, creo que algo importante y los retos que tenemos y que veíamos precisamente en ese evento, que era de dónde veníamos. Nos platicaba uno de los expositores, bueno, es que el abogado, el jurista mexicano era muy culto y entonces a lo mejor a través de una pintura podía expresar sentimientos humanos como el amor, ¿no? O como el honor. Y entonces, al final,
cuando llegamos a la codificación, pues todo se veía finalmente en las leyes o en los códigos. Hoy en día, con tanta disponibilidad de la información, me parece que como abogacía tenemos que llegar al justo medio. Buscar realmente estudiar, lo que decía Gerardo, adentrarnos en la profesión. Ahora hay un término que dicen que las nuevas generaciones surfean en la red. El primer resultado que encuentras es la verdad absoluta. Y siempre nos han enseñado a buscar hasta el pie de página y dime si ese pie de página en realidad existe y dice lo que ahí dice que dijo, ¿no? Bueno. Entonces, creo que uno de los retos más importantes es regresar a ese estudio profundo con una adopción tecnológica, porque eso puede eficientar, más no sustituir, ese estudio y esa especialización de la que también hablaba Gerardo. Y también cuanto más podamos hacer esta profundización, pues tendremos mayor y mejor información para decidir. Por ejemplo, de lo que hablamos hace rato del INAI, dicen es que cuesta muchísimo. Bueno, nos cuesta 7 pesos al año a cada persona, por ejemplo, ¿no? O cómo podemos contrastar si una información es veraz o no, si no tenemos esa profundización y ese estudio. Entonces, yo creo que con miras hacia adelante y conociendo ese pasado, es importante que retomemos ese estudio a profundidad, pero de la mano con esa adopción tecnológica, 1. 2, los temas éticos. Para mí la ética es no negociable. O sea, yo creo que los códigos de ética, la búsqueda siempre de la ética, por ejemplo, en la inteligencia artificial, en el uso de nuevas tecnologías, en la abogacía, es un pilar fundamental. Me parece que el tema ético, como bien dice Gerardo, en algunos colegios que no están en el CEGAM, pues a lo mejor de eso adolecen, ¿no? De ese tema ético en el ejercicio de la profesión, de ese estudio a lo mejor de la profesión, y por supuesto del trabajo pro bono. Yo creo que como abogacía, pues también siempre nos han inculcado ayuda al prójimo. Al final, el jurista, el que coadyuva la impartición de justicia, ¿no? El que busca que realmente pues ambas partes tengan lo que les corresponde. Creo que también nos toca a nosotros retomar ese papel, ese reposicionamiento de la profesión. Me parece que es de los retos más importantes y que los tenemos nosotros hoy. ¿Por qué habría con ese tema? Porque a nosotros nos tocó antes del celular y después del celular. Esperar la enciclopedia y buscar en Google. Entonces, creo que somos esta generación, todos nosotros, los que tenemos que impulsar a las nuevas generaciones a buscar ese adentramiento en la profesión y a buscar, por supuesto, y tener siempre los pilares de los que hablaba Gerardo. Yo creo que ese es de los puntos más relevantes, porque destaco una frase que dijo la ministra Piña en la mañana, decía, sin independencia judicial no hay división de poderes. ¿Cómo podemos hablar de una democracia, de una división de poderes, si no estudiamos de dónde viene la democracia y la división de poderes? Si no vemos que estos problemas de los que hemos estado platicando en esta mesa podrían cooptar eso y podrían llevar a México a un rumbo del que a lo mejor pues muchos de nuestros antepasados no quisieron llegar, ¿no? O hicieron todo para que hoy pudiéramos tener todas estas libertades, derechos y facultades que creo que nos toca tutelar. Gracias, Najat. Finalmente, Gerardo, creo que, insisto, hiciste realmente unas reflexiones muy importantes respecto de la colegiación, del papel del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas tú que debemos de hacer los colegios, la abogacía organizada de México, para fortalecernos? Parto yo de la base de que precisamente todos estos eventos internacionales, las alianzas que tenemos como abogacía organizada de México con los organismos multilaterales de abogados como la World Jurist Association, como la IVA, la UIA, muchas otras, y también nuestras relaciones bilaterales con otros colegios de abogados que nos permiten estar acompañados en estos procesos. Lo hemos logrado, insisto, como lo mencionaba anteriormente, con la Barra de Nueva York, que nos apoyó con un pronunciamiento, la IVA nos está apoyando mucho, pero en tu criterio, Gerardo, ¿cómo lograremos fortalecernos más? Creo que es algo importantísimo
para nosotros tener una idea más clara y sobre todo tú como presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, ¿cuál es tu idea de fortalecimiento de la abogacía en México? Gracias, Víctor. Pues mire, yo la verdad lo que veo es que necesitamos manos. Manos de todos lados desde sus trincheras. Somos 10, 12 mil abogados colegiados ante un universo de 400,000 o 500,000 abogados en el país. Y si eso lo contrastamos con la población y con el calado de los problemas que tenemos, pues somos una gota en el océano. Entonces necesitamos manos, necesitamos esfuerzo de todos. La unión hace la fuerza. Si no nos organizamos, si no participamos activamente, difícilmente vamos a poder tener un futuro con una misión como la que estamos pretendiendo tener. Ya alguna vez lo he dicho en otros foros, pero como lo dijo Einstein, el mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que viéndolo no hacen algo al respecto. Necesitamos manos. Todos los aquí presentes y todos los demás abogados en México podemos poner nuestro grano de arena. Hagámoslo por nosotros mismos, por sus hijos, por sus nietos. Hagámoslo por México. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que se nos ha terminado el tiempo de esta sesión. Les agradezco mucho, Isabel, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, de ANADE, mi querida presidenta Nujat Ponce Curi, Gerardo Nieto, de verdad muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Ha sido una delegación mexicana muy amplia, muy entusiasta. Muchas gracias por su atención.